los maestros de la ginecostetricia. En este caso, en esta oportunidad contamos con 4 distinguidos profesores, distinguidos maestros. Ellos son el doctor Jack Dunmir, muy conocido por todos nosotros, es profesor principal de obstetricia y ginecología y salud poblacional del Thomas Jefferson University en Filadelfia. Es profesor emérito de obstetricia y ginecología de la Universidad de Pensilvania, especialista de medicina materno-fetal y evaluador de la American Board de obstetricia y ginecología. Se ha desempeñado como coordinador entre PLASOG y ACOG, fundador de Puente de Salud, organización que presta servicios a poblaciones migrantes de Latinoamérica, y doctor honoris causa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesor honorario de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Por otro lado, también tenemos con la suerte de contar con el doctor Paulino Vigil de Gracia, de Panamá. El doctor Paulino Vigil de Gracia es paz presidente de la sección Centroamérica del Colegio Americano de Ginecólogos. Es paz presidente de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, exdirector científico de la Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia de la PLASOG, 2011 a 2017, director científico del Instituto ISIS y miembro honorario de 10 asociaciones latinoamericanas de ginecología y obstetricia. Por otro lado, también tenemos la suerte de contar con 2 distinguidos maestros del Perú. Ellos son el doctor Alfredo Celis López, profesor asociado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, paz presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y de la Sociedad Peruana de Fertilidad del Perú. Es fellow del American College de Obstetricia y Ginecología, ACOG, presidente del Comité de Cirugía Mínimamente Invasiva de la PLASOG, vicedecano actual del Colegio Médico del Perú y maestro de la ginecología y obstetricia latinoamericana. Y por otro lado, también contamos como maestro peruano con el distinguido doctor Pedro Mascaro Sánchez. El doctor Pedro Mascaro es magíster en medicina por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, tiene maestría en políticas sociales con mención en salud pública y seguridad social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es doctor en medicina por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor principal en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad San Martín de Porres. Es actualmente jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Facultad de Medicina. Ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Ha sido exdirector general durante varios años del Instituto Nacional Materno Perinatal y ha sido también jefe adjunto del Instituto de Gestión de Salud. Como ven, contamos con estos distinguidos profesores que participan en esta actividad retando al maestro. En esta oportunidad se van a presentar 2 casos de 2 hospitales de Lima, Perú. El primero corresponde al Instituto Nacional Materno Perinatal, que va a estar a cargo de los residentes de tercer año, ya vendrían a ser, próximos a entrar al tercer año, que son el doctor Iván Vivanco Picoaga y la residente Carla Guevara Rondón. Ellos han sido coordinados y asesorados por la médico asistente del Instituto Materno Perinatal, Romy Novoa Reyes. Y por el Hospital San Bartolomé de Lima, Perú, van a estar presentes la doctora Ana Belén Gallirgo Sánchez y la doctora Mariela Rosado Arana, ¿no? Y ellos han sido asesoradas en este caso por mi persona. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la presentación del primer caso, que va a estar a cargo del médico residente Iván Viván. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor. Bueno, perdón, un segundo. Había dejado de mencionar que esta actividad de retando al maestro es una actividad que hace la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología
con la finalidad de promover y de estimular la participación de los médicos residentes en los congresos de la sociedad y en todas las actividades de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Es una preocupación de los presidentes de la sociedad, en este caso del doctor Antonio Ciudad, presidente actual, de que los médicos residentes de gineco-obstetricia de Perú cada vez tengan mayor participación en la sociedad, y no olvidar que las puertas están abiertas para ser miembros de la SPOG. A través de los médicos residentes automáticamente entran al SPOG como miembros adscritos. Así que valga la oportunidad para estimularlos a ustedes para que se inscriban en la sociedad y puedan participar en todas las actividades que realiza esta institución con la finalidad de, en última instancia, de brindar una mejor atención a la mujer peruana. Entonces, en ese sentido es que se hace esta actividad muy importante con el fin de promover la participación activa del médico residente en los congresos que organiza la sociedad. Entonces, ahora sí, doctor Iván Vivanco, adelante con el caso. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, doctores, con todos. El día de hoy voy a presentar un caso clínico del Instituto Nacional Materno Perinatal. Vamos a presentarlo por la relevancia que tiene el caso y porque es muy interesante, que más adelante lo podrán ver. Estará a cargo de los residentes Carla Guevara Rondón y quien les habla, el residente Iván Vivanco Picoaga. Y bueno, continuaré con la presentación del caso. Voy a presentar inicialmente el caso de la paciente de iniciales HRR, de 25 años de edad. Es una paciente de origen de Huánuco, pero que se encuentra con domicilio en el momento de que se hace la historia clínica en la comunidad Vírgenes de las Mercedes. Esta comunidad queda en el distrito de Supe, provincia de Barranca, en el departamento de Lima. La paciente es conviviente, de estado civil conviviente, secundaria completa, pero es ama de casa y la pareja con la que convive es un agricultor, ¿no? Dentro de los antecedentes de relevancia, bueno, médicos quirúrgicos, ninguno de relevancia, pero en la fórmula obstétrica es una gesta 3 para 2002, ¿no? Con última regla del 10 de mayo del 2018. El momento que se le realiza la historia clínica, vamos a ver que era una gestante de 38 semanas por una ecografía de segundo trimestre, que tenía 7 controles prenatales, de los cuales 6 habían sido en su puesto de salud de Supe y un control había sido en el hospital de Supe también. Tenía un periodo internatal de 2 años 9 meses, la paciente en el momento de la historia clínica. La historia de la paciente transcurre en tres instituciones, inicialmente en el hospital de Supe, posteriormente es referida al hospital de Barranca y finalmente termina en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Ahí están las fechas, en qué fechas estoy en cada institución, que posteriormente lo vamos a pasar a relatar. Inicialmente la paciente ingresa en el hospital de Supe. Es una paciente, doctor, doctores, que ingresa el 8 de febrero del año 2019 a las 7:30 de la noche. Es una paciente que ingresa por dinámica uterina frecuente, ingresa con funciones vitales estables. Al momento del examen, bueno, se le encuentra una dinámica de 2 en 10, con altura de 33 centímetros de altura uterina, pero el dato significativo que se encuentran latidos cardíacos fetales en 60-70 latidos por minuto. Al momento del examen de tacto vaginal se le encuentra en dilatación de 4, por lo tanto, en ese momento se le cataloga con diagnóstico de una gesta 3 de 38 semanas por ecografía de segundo trimestre. Se encuentra en trabajo de parto fase activa y con sufrimiento fetal agudo. En ese momento el plan fue una cesárea de emergencia. Dentro del reporte operatorio, lo llamativo es que se encuentra líquido meconial espeso, pero en escasa cantidad. Es un recién nacido con Apgar mayor de 7 y por otra no tiene mayor intercurrencia, digamos, dentro de la cirugía de la cesárea, ¿no? La paciente posteriormente en los días siguientes cursa, bueno, estable en su posoperatorio, pero en el segundo día posoperado la paciente persiste con sangrado a través de la herida operatoria. Por lo tanto, se plantean como un diagnóstico de un hematoma, que podría tener un hematoma de pared subaponeurótico, por lo tanto ingresan a sala de operaciones en una segunda reintervención ya, en el cual encuentran un hematoma de verdad de subaponeurótico de más o menos 100 cc, pero a la vez encuentran una dehiscencia de histerografia, ¿no? Además un hematoma retrovesical y por lo bueno, la dehiscencia la proceden simplemente a rafiar otra vez, la histerografia, y lo llamativo es que encuentran un útero ictérico, ¿no? Para eso no habían descrito en la historia clínica mucosas o piel que tenía tute ictérico, pero dentro del hallazgo operatorio encuentran ese útero ictérico, ¿no?
Posteriormente esta paciente, doctores, después de la segunda intervención, lo llamativo es que al primer día posoperada, bueno, describen en la historia clínica como que en el examen físico encuentran petequias en la zona periumbilical. Posteriormente, con estas petequias se necesita un perfil de sepsis también, porque hasta este momento la paciente cursaba con funciones estables. Y podemos ver los laboratorios de, por ejemplo, del día 10, 11 y 12, que ya es después de la segunda intervención, en el cual podemos ver una alteración de los leucocitos, podemos verlo ahí, una disminución de las plaquetas y un ligero aumento de las transaminasas, el TGO-TGP. Posteriormente, el día 12, ya es en el segundo día de la segunda intervención, podemos encontrar en la historia clínica que la paciente empieza a presentar oliguria, ¿no? 450 cc en 24 horas. Con estos parámetros, sumados a los laboratorios que incluso la creatinina empieza a aumentar, las plaquetas incluso empiezan a disminuir un poco más y está con leucocitosis, es referida a un hospital de mayor complejidad, que en este caso el Hospital de Sucre, el Hospital de Barranca. La paciente solamente está un solo día en el Hospital de Barranca y el Hospital de Barranca, al ver la complejidad del caso, decide el mismo día referirle al Instituto Nacional Materno Perinatal. El Hospital de Barranca la refiere a la paciente con funciones de frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, pero la temperatura de 37 grados punto 7, ¿no? Lo llamativo también es que el Hospital de Barranca la refiere también describiendo en el examen físico una equimosis, ya lo ponen, ya no solamente petequia, sino como equimosis en región periumbilical. Sumado a esto, a nivel de laboratorios en el Hospital de Barranca, bueno, ven que las plaquetas incluso caen más de lo que ya estaban y obviamente objetivan que la parte renal, la creatinina sigue en aumento y lo llamativo también es que la parte de la albúmina cae drásticamente, ¿no? Una hipolbuminemia de 1.4 le encuentran. Entonces, bueno, van a enviarlo, el Hospital de Barranca le envía al Instituto Nacional Materno Perinatal con unos diagnósticos presuntivos, ¿no? Probables. Bien. La refieren con diagnóstico de un síndrome de disfunción multiorgánica, primero como una probable sepsis intraabdominal, que estaba con falla hepática, falla renal y hematológica, a descartar también un probable síndrome HELP con un hematoma subhepático, ¿no? Y ya se encontraba en su quinto día operada de cesárea y en su tercer día de una reintervención por dehiscencia y estereografía, ¿no? Esos son los diagnósticos con los que la paciente es referida del Hospital de Barranca al Instituto Nacional Materno Perinatal. Voy a dar pase a la residente Carla Guevara para que continúe con la historia de la maternidad. Muy bien, entonces esta es la historia hasta cuando llega al Instituto Materno Perinatal y a continuación va con la residente Carla Guevara bueno, pero podemos hacer algunas preguntas si desean algunas precisiones de parte de los maestros, de los profesores. Yo necesito saber una información antes que continúe. Sí, doctor Paulino. Sí. Si antes de, porque no lo han dicho aquí, si tienen valores de bilirrubina total, de glicemia, me interesa muchísimo, colesterol y triglicéridos, si tienen esos 4 resultados antes de continuar. Porque no han dicho nada de eso. Sí, doctor, no contaba con esos resultados, no tenía ni bilirrubina, ni glicemia, ni colesterol, no tenía esos resultados previamente. Ok. Muy bien, doctor Ludmil, sí, Jack Ludmil, con mucho gusto. Saludos. Hola, buenas tardes. Esto debería ser un poquito más cómico, Santiago, con todo el respeto. En primer lugar, me sorprende que estamos hablando de un caso de hace 3 años. ¿Qué es lo que está pasando en el Perú? ¿No hay nueva patología? Que tenemos que ir a un caso de... Solo como un comentario. El segundo, y seguro que es un caso interesante. La segunda cosa que me llama la atención, no me debería llamar la atención, es ¿por qué se hizo una cesárea? Me están diciendo que tiene un bebé con muy buenos Apgar. ¿Cuál es el diagnóstico de diferencial para el residente de que alguien que no conocen se presenta con un latido fetal de 60 a 70? Se pensó que esto podía ser ¿cómo se dice? Congenital heart block, un bloqueo cardíaco congénito. Gracias, Paulino. ¿Y cuál es el diferencial acá? Eso fue, lo pusieron, depende de la posición, está el latido fetal 60 y ¡boom! Corren a la cesárea y el bebé sale con muy buenos Apgars, una cesárea necesaria y todo lo demás que ya nos está contando. Entonces, como comentario,
sobre todo porque lo están presentando los residentes. Antes de que Borrera hacer una cesárea, hay que pensar, ¿realmente esto era un distrés fetal? ¿Esto se debía a la posición de la madre? ¿Se hizo alguna intervención antes de hacerle una cesárea? Solo como comentario. ¿Hicieron alguna maniobra de resucitación, doctor, presidente? Doctor, en la historia clínica que hemos revisado del hospital de Supe no describe ninguna maniobra de reanimación intrauterina, y lo único que describen es que los latidos 60-70 persistentes, ¿no? Con meconía del peso en el reporte operatorio. No ponen mayor cosa en esa historia. Sí. Buenas tardes con todos los presentes. Yo quisiera preguntar sobre los antecedentes. Si hay algún antecedente patológico que trae esta paciente o algún antecedente ginecostético. Doctor, con respecto a antecedentes patológicos, niega algún antecedente patológico de importancia, pero lo que sí llama la atención también, bueno, que posteriormente lo vamos a ver, es la zona en donde ella vive, ¿no? Por eso que justo había hecho hincapié también en conviviente, que es agricultor, ¿no? Ella siendo ama de casa, pues probablemente también habría que tener ese antecedente de importancia en cuenta, ¿no? Para posteriormente ver los diagnósticos que se va a plantear. ¿Había agua potable en tu zona? ¿Cómo, doctor? ¿Agua potable había donde vive? No hay agua potable tampoco. Una pregunta, no he visto si se ha consignado los valores de presión arterial desde el ingreso, las diferentes atenciones. ¿Estaba normal? ¿Estuvo elevado en algún momento? Hasta el momento todas las presiones han estado dentro de lo normal, doctor. No ha habido ningún pico de presión elevada. Como se mencionaba, esta es una paciente que llegó con latidos fetales de 60-70, o sea, había bradicardia fetal. Por este motivo parece ser que decidieron entrar de frente a sala con diagnóstico de sufrimiento fetal. En los hallazgos se encontró líquido mequional espeso que estaría en relación a esta posibilidad. ¿Hubo maniobra de resucitación al feto? ¿Cuál fue el Apgar del feto? Doctor, no describen maniobra de resucitación intrauterina, y lo único que se pone en la historia en un apartado pequeño es que tiene Apgar mayor de 7, no colocan mayor descripción de eso, ¿no? Yo sigo con la... Si me escuchan, ¿verdad? Sí, Paulino, sí, adelante. Con la duda es de que, sobre todo en este primer hospital, si digamos que entraron por una asfixia perinatal, un sufrimiento fetal, se encontraron con ese meconio, entraron una segunda vez porque sospechaban de hematoma, escuché que encontraron que estaba ictérico con amarillo, debe ser la expresión, el útero. ¿Por qué no cuantificaron bilirrubina, glicemia, colesterol, triglicéridos? Porque ya estoy observando que hasta el momento allí la paciente tiene una falla, entre comillas, falla hepática, falla renal, probablemente hematológica, y yo ya quiero descartar que esa paciente no tenga un hígado graso agudo del embarazo, hasta allí, pero veo que no han hecho en este primer examen, y parece que en el segundo tampoco, porque la refirieron, un abordaje de hígado graso agudo del embarazo. Por supuesto, tampoco vi la presión arterial, pero independientemente de la presión arterial, hasta aquí, esta paciente, a menos que exista una intoxicación por algún producto especial, va enfocada en un hígado graso agudo del embarazo, pero no se ha hecho ningún examen que claramente ya me hubiese dado la impresión clínica. Sí, efectivamente no se hicieron esos exámenes. Sí, solo una pregunta. Vi que había al inicio elevación de las transaminasas, tanto TGO, TGP, pues no vi ningún valor de deshidrogenasa láctica. ¿No había o no se ha mencionado? No lo mencionan en la historia clínica de deshidrogenasa láctica, doctor, no lo colocan. En los hospitales, lamentablemente, habitualmente no hay ese examen. Bueno, continuamos, doctora, de forma muy concreta. Llegamos entonces al día 13 de febrero y la paciente llega al Instituto Materno Perinatal. Buenas tardes con todos. Continuando con el relato, la paciente llega en la madrugada del 13 a las 2 de la mañana. Se describe que llega en mal estado general, hipotensa, taquicárdica, con tendencia a la desaturación. En el examen físico, lo llamativo que se describe es principalmente la equimosis en región abdominal, el abdomen blando con útero contraído, loquios sin mal olor. Se le toma una primera batería como un perfil de sepsis.
En él se encuentra de llamativo pues la falla renal que se está describiendo desde días anteriores con 1.85 de creatinina. Aquí es realmente la primera toma que tiene de bilirrubinas formalmente. Antes solo tenía la TG o TGP. Se observa bilirrubinas totales en 17 a predominio directo. Se repite nuevamente la plaquetopenia, 77.000, y se observa ya aumento de los tiempos de coagulación, ¿no? Piruvinógeno en 178. Con todo ello, los diagnósticos que se plantean son sepsis de punto de partida abdominal con falla multiorgánica con disfunción hepática, renal y hematológica, y los posoperados, no cesárea y la segunda intervención. Igual en junta médica de ginecología decide entrar a una laparotomía exploratoria con la paciente. A un comentario hasta este momento, profesores. La paciente dice que ha entrado con una ya llega una plaquetopenia de 77.000, creatinina 1.8, bilirrubina 17. Van a entrar en estas condiciones. ¿Cuánto tenía las funciones vitales? La presión, el pulso. Presión, en el momento del ingreso estaba con 80-50. ¿Cuánto? 80-50. 80-50. Frecuencia cardíaca 117, respiratoria 20, temperatura 37.2, saturando 95%, PIO 21. Hemoglobina 11.1. 11.1 y estaba con 80-50 de presión. ¿Algún comentario, doctores? Doctor Paulino. Sí, solo me falta el colesterol y triglicéridos para decirte que es un hígado graso agudo del embarazo, que lo estoy sospechando en un principio. De hecho, tiene la glucosa, que la veo aquí en 58, el fibrinógeno, porque hay un consumo terrible, hay una falla hepática evidente, las bilirrubinas, 17, pero creo que esas bilirrubinas estaban bien elevadísimas desde que entraron y observaron el tinte ictérico, pero todavía es hasta aquí, pues no sé por qué no han pedido colesterol y triglicéridos, eso para confirmar la falla hepática, pero es evidente que vamos en función de hasta aquí un hígado graso agudo del embarazo. Espero que se salve esta paciente porque ya tendría que tener un manejo enfocado aquí en hígado graso agudo del embarazo. Y yo estoy de acuerdo, y lo puse también ahí en el chat, aquí el Farileve, como le dicen, hígado graso, ¿no? En español. Hígado agudo graso del embarazo. Gracias. Sí, está a favor de eso, el hecho de que haya una glucosa disminuida y hipoglucemia, para diferenciarlo de un síndrome de Gel o un síndrome hemolítico también, que podría estar dentro de diagnóstico diferencial. Y la pregunta que yo tengo es ¿por qué están haciéndole otra laparotomía? Yo quisiera una posibilidad de un trasplante de hígado si queremos salvar a esa mujer en lugar de hacer una laparotomía. ¿Cuál es, doctora, cuál era el criterio para...? De forma concreta, fue la razón de la siguiente laparotomía. Cuando llegó también se le realizó un barrido ecográfico donde se observaba el líquido libre. Así se llama eso. Que iba a preguntarle también si ya no tenía CITI, porque se va a empezar a distender y le van a entrar 1000 veces hasta que se muera, pero eso es CITI y eso no se maneja entrándole o con cirugía, ¿no? En la ecografía salió que había citis. Líquido, se describe había líquido en cantidad, ya. Pero ¿cuál fue la razón? Estaba el paciente, estaba con 80-50 de presión, la estabilizan y entran a operar. Claro, se le estabiliza, se le piden... ¿Pero con qué indicación? ¿Qué diagnóstico preoperatorio? Sepsis punto de partida abdominal. Con esos diagnósticos, sepsis punto de partida abdominal, síndrome de falla multiorgánica y los posoperados. Ya, sepsis a punto de partida abdominal, o sea, entraron con la finalidad de, pensando que el glúteo iba a estar infectado y hacer una histerectomía seguramente. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario deseo? Doctor Mascaro. Sí, hay algunos indicadores de infección, de sepsis en esta paciente. Esta paciente viene de un servicio de salud, creo que es en Supe, hay un hospital nivel 2, no tiene todos los exámenes auxiliares, no tiene las especialidades, o sea, es un hospital muy pequeño. Y luego Barranca tiene mayores recursos, pero tampoco es un hospital de nivel 3. Entonces, por eso tal vez se explica que no le hacen todos los exámenes, todas las pruebas,
y ingresa al Instituto Materno Perinatal como una sepsis. Pero la pregunta que hacemos ya estando en el instituto, le hacen hemocultivo porque hay un cuadro infeccioso, se hacen las pruebas complementarias para demostrar o buscar a punto de partida de dónde es ese cuadro infeccioso séptico. Se le realizan los hemocultivos, urocultivos posteriormente. Los hemocultivos, urocultivos, en general los cultivos. Luego de la laparotomía, la paciente pasa a la UCI y allí es donde se le realiza todo el estudio completo, ¿no? Luego de la laparotomía, ¿qué cosa hicieron en la laparotomía en el instituto? Aquí está. Pasa a la laparotomía a las 7 de la mañana, se le realiza una histerectomía abdominal total más anexectomía derecha, básicamente describiendo útero y anexos amarillentos, acartonados, y se extrae el ovario derecho justamente porque estaban con esas características, ¿no? Líquido libre en cavidad 206 hemático con un sangrado de 2 litros. Dígame, ¿qué incisión hicieron? ¿Mediano infraumbilical o Pfannenstiel? ¿Pudieron observar el hígado? Han entrado por la misma incisión anterior, la Pfannenstiel. Doctor Celi. Sí, a mí me llamaba la atención, si es que no han cambiado las cosas. Han entrado con diagnóstico de sepsis y esta paciente venía con 37.1 de temperatura, si no me equivoco. Tenía 14.200 leucocitos, que es de esperarse en una paciente fuerte. Y tiene un bastón, no hay desviación izquierda. Entonces, no sé en qué basaron el diagnóstico de sepsis. No más apuntaba a lo que se ha planteado como una enfermedad relacionada con el hígado graso, ¿no? O una trombocitopenia de otro tipo. Pero la sepsis, porque entraron a sacar el útero porque pensaron con el diagnóstico de sepsis que este útero estaba infectado. Entonces, pero no le encuentro mucho argumento en cuanto a que esto haya sido realmente una sepsis en el momento que entra. Bueno, yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo que la verdad yo no tampoco entiendo la razón de la laparotomía, a lo menos que era si es que teníamos un hígado para un trasplante, que es la única posibilidad que yo puedo para poder salvar a esta mujer. La evidencia es rotunda, tiene ascitis, todo está amarillo. Sinceramente no entiendo cuál fue la razón de remover el útero y uno de los anexos, y sobre todo llama la atención, ya si van a entrar ni siquiera se va a mirar cómo está el abdomen y cómo está el hígado, si no entran con una incisión Pfannenstiel. Solo como comentario. De repente todos estamos cerrados, pero yo tampoco entiendo la razón de la laparotomía y la histerectomía. Doctor Paulino, usted respecto de la incisión, también otro comentario. Mira, no, yo parto del hecho que este diagnóstico lo tenían que sospechar en clínica desde el principio. Si ustedes observan, le pregunté a los chicos colesterol, triglicéridos, glicemia y bilirrubina, porque tenía la idea inmediato por clínica que este era el caso. Entonces, si no tienen la sospecha clínica, van a pensar en todo. Es más, me sorprende que tenga leucocitos no tan altos como puérpera, porque de hecho la leucocitosis se dispara enormemente en esta paciente si tiene un problema séptico. Estas pacientes empeoran a medida que más cirugía le hacemos, porque primero tienen una falla renal, tienen una falla hepática y tienen un trastorno de coagulación, usualmente una coagulación intravascular diseminada. Entonces, entre más le entran, como dice Jack, excepto que vamos a hacer un trasplante, el pronóstico es peor. Entonces, ni Pfannenstiel, ni infraumbilical, ni nada. Esta paciente, para mí, hasta aquí no tenía ningún criterio de intervenirle. Y desde el principio, lo que estaban observando, que si equimosis, que si hematoma, es porque la paciente está en un hígado graso agudo del embarazo que cursa todo esto. Entonces, yo no he visto el enfoque dado a corregir el problema de la insuficiencia renal, de la falla hepática, el manejo del fluido, antibiótico está bien. Hay que hacer un enfoque al hígado graso agudo del embarazo, y con un enfoque correcto que se hubiese dado al principio, las mortalidades de pacientes son alrededor de un 10-11% today.
Ya, muy bien, doctora, ahora sí, en área de tiempo, en la parte final, ¿en qué concluye este caso, el diagnóstico final? Bueno, ¿Y qué fue el diagnóstico anatomopatológico del hígado, etcétera? Ya, posteriormente, bueno, inmediatamente luego de la parotomía pasa a la UCI. En la UCI lo que se observa es fiebre persistente y la ictericia que persiste y que va en aumento. Durante el paso de los días se observa que aumenta incluso en su punto más alto hasta 29 de bilirrubinas, con predominio siempre directo. La equimosis que siempre está presente. La plaquetopenia que persiste durante todos los días a pesar de prácticamente la transfusión de plaquetas diario e interdiario. Y la falla renal que paulatinamente va disminuyendo casi en el tercer día del ingreso. El día 17 es fundamental en la UCI porque este día replantean los diagnósticos centrándolos en la parte ictérica. Aquí cambia el diagnóstico de síndrome GERD probable, descartar hígado graso agudo del embarazo, la falla multiorgánica aquí en resolución, disfunción hepática y hematológica, y centrándonos en el síndrome ictérico, buscar la causa, ¿no? Hepatitis viral, metaxénicas por el domicilio de la paciente, y otra causa como sepsis más alejado. Y bueno, los diagnósticos de las operaciones. Es este día en el que hacen todos los estudios de las enfermedades metaxémicas, leptospira, dengue, malaria, exámenes de laboratorio para hepatitis B, C, hepatitis autoinmune. Y lo que encuentran es el leptospira positivo, monoglutinaciones positivas para 2 serotipos y la inmunoglobulina M positiva para leptospira, teniendo el resto de panel de exámenes negativos, ¿no? Dengue negativo, Zika negativo, sífilis y anticuerpos complementos negativos junto con brucelosis negativa. ¿La paciente cómo evolucionó? Durante la UCI, en los 30 días que estuvo en la UCI básicamente, se observa el aumento del líquido libre. Durante la evolución se observa también una dehiscencia de la cúpula con eliminación de líquido a través de vagina, por lo que es intervenida por una dehiscencia de la cúpula vaginal, y aquí es donde realizan una biopsia hepática. También presenta 2 infecciones intrahospitalarias con procultivo y urocultivo positivo, por ello también recibe múltiples cambios antibióticos de acuerdo a los diagnósticos, entrando que era una leptospirosis. Evoluciona favorablemente, la plaquetopenia remite, la falla renal remite, y para el día casi 15 de la UCI ya se observa una disminución de las bilirrubinas. Ya, bueno, pues sale de alta ya en buen estado. Sí, pasa a hospitalización. Ya. En hospitalización está 5 días. Y la conclusión es leptospirosis. Concluye en leptospira. ¿Y la biopsia del hígado? Por la patología del útero sale que se encuentran múltiples infiltrados inflamatorios con puntos de necrosis y en la parte del hígado, sí, y la biopsia del hígado lo que se observa es principalmente infiltrado inflamatorio mixto con zonas de necrosis perivascular. Ya. No se observa la citosis. En UCI 30 días. ¿Algún comentario sobre este caso para pasar al siguiente, doctores? Bueno, en primer lugar, la biopsia del hígado es consistente con un hígado graso del embarazo. Puede ser que la leptospirosis haya sido una condición concurrente, pero no creo que la patología de esta mujer obstétricamente está relacionada a la leptospirosis, está relacionada a un ácido graso agudo, y sobre todo la biopsia lo demuestra, típico. No veo ahí nada que sea consistente con leptospirosis en el hígado. Entonces yo sigo planteando lo que todos mis colegas acá están planteando, que para empezar no sé por qué le hicieron la laparotomía y la histerectomía, que esta mujer ha tenido un ácido graso que generalmente pudo evolucionar y salió de esa, es mi opinión. Yo creo que ese es el diagnóstico de esta mujer. Y la cuestión de la leptospirosis es un zebra, como decimos en inglés, que la tenía la mujer, pero no ha sido la causa de este problema. Eso me parece. Doctor Paulino. Sí, coincido. Clínicamente, esta paciente tiene un hígado graso agudo de embarazo, y cierro con hígado graso agudo de embarazo, excepto tuviese una tinción con aceite rojo, o que me digan que no, porque esto también es un hígado graso agudo del embarazo y una evolución normal de 3 a 4 semanas hospitalizada. Aquí yo tengo que
felicitar al grupo de crítica que al final pudieron manejar adecuadamente esta paciente y salvarse, porque el hígado graso agudo, embarazo diagnosticado y manejado correctamente hoy día, la mortalidad es muy baja, pero desafortunadamente aquí el diagnóstico se hizo tardío y se contribuyó muchísimo a la morbilidad de esta paciente. Igual la leptospirosis es una coincidencia y que no va a generar el cuadro clínico que ha tenido esta paciente. Una pena que no la hayan cerrado con hígado graso agudo del embarazo, porque evidentemente no había un obstetra detrás de esto, o exigir que para decir que no, tinción rojo O para poder confirmar eso. Muy bien, doctor, muchas gracias. Doctor Celis, un comentario final. Ya, con el doctor Celis coincide plenamente, doctor Mascaro también. Usted se coincide por todos los maestros que es un hígado graso agudo. Le agradecemos a los médicos residentes de la maternidad y agradecemos a los maestros y pasamos al segundo caso. Muchas gracias, doctores. Y ahora el segundo caso que vamos a presentar corresponde al Hospital Nacional Docente de Madre y Niños San Bartolomé y va a estar a cargo de las médicos residentes Ana Belén Callirgo Sánchez y Mariela Rosado Arana. En primera instancia, Mariela, ¿no? Mariela Rosado va a presentar, muy concreto, doctora, para tener tiempo para la discusión. ¿Puede seguir hablando en todo caso? Sí, no hay problema. Buenas tardes con todos. Vamos a presentar el caso de una paciente el día 4 de junio de este mismo año con las iniciales de CAH. La paciente tiene 35 años, su gesta par es gesta 3 para 2002, nacida acá en Lima, también proveniente de Coyique, acá en Lima, y bueno, casada, secundaria completa. En cuanto a sus antecedentes, lo vamos a dividir en personales, familiares y ginecobstétricos no contributorios. Dentro de los familiares también no contributorios, salvo una segunda línea por diabetes e hipertensión arterial. Sin embargo, dentro de los personales sí ha cruzado en el 2018 con una plaquetopenia llegando a 97.000. Fue vista también por medicina interna, por consultorio externo, pero no se llegó a ninguna conclusión. En cuanto a los obstétricos, tiene 2 cesáreas previas, tanto en el 2007 y 2012, sin mayor intercurrencias durante esos embarazos. Ya en la gestación actual, ella sí es controlada, tiene 7 controles prenatales, igualmente sin intercurrencias, como vamos a ver a continuación, en su tarjeta de controles prenatales, una ganancia adecuada, un IMC adecuado. La paciente, en cuanto a las intercurrencias, tuvo una hospitalización por una amenaza de parto pretérmino, el del 28 al 5 de mayo, donde cursa igualmente con plaquetopenia, presenta incluso transfusión de 3 unidades de plaquetas. Hay la mejoría laboratorial y la paciente es dada de alta. Igualmente no hay mayor... ¿Hasta cuánto bajó ahí la plaquetopenia? Igual, hasta 97.000. ¿Y cuántas semanas tenía? Ahí tenía 32 semanas. En cuanto a otras intercurrencias... Sí, disculpe. Perdón, sí, la admitieron o estaba con amenaza de parto prematuro y por tener una plaquetopenia de 97.000, ¿le hicieron transfusión de plaquetas? Sí, en el hospital de Coyique. ¿Correcto? Sí. ¿Y la razón por eso? ¿O no se detalla más en realidad en la historia, porque eso es más que todo lo que relata la paciente. Previo, sí. En otro hospital había sido. Bueno, entonces la paciente llega por emergencia a nuestro hospital. ¿Qué fecha? El día 4 de junio del 2022, referida del hospital de Coyique, de otro hospital, la paciente era cesárea anterior 2 veces, estaba ya en fase activa y por laboratorio de ese hospital había una plaquetopenia severa en 6.000. La paciente, con funciones vitales estables, 6.000 de plaquetas. 6.000 plaquetas. ¿Y tenía cuántas semanas? A ese momento 39 semanas. ¿39? Sí, el 4... ¿Cómo? El 28 de mayo tenía 32. No, de abril. El 28 de abril. Aquí tenía 38 semanas por fecha de última regla. El duro tenía 35, con frecuencia cardíaca fetal dentro de lo normal, y a la evaluación al tacto vaginal se encontraba incorporado 100%, dilatado 6, membranas rotas, altura de presentación C-3, y se evidenciaba un caput de 1/1. Se le hizo igual una ecografía obstétrica en emergencia por el antecedente de las 2 cesáreas, el antecedente quirúrgico, la placenta corporal anterior, pero no se evidenciaban signos de acretismo placentario.
Se realizan los diagnósticos ya de una gestante de 38 semanas por fecha de última regla, cesárea anterior 2 veces, trabajo de parto fase activa y una plaquetopenia severa de etiología determinada. El plan con el que sube la paciente ya a sala de partos es el de culminar obviamente gestación vía alta, pero el de transfundir 6 unidades de plaquetas previo al ingreso a SOP. ¿Puedo interrumpir un ratito? Sí, doctor. En primer lugar, ¿alguien vio el screen de la sangre para ver que las plaquetas no estaban aglutinadas y que realmente tenían una plaquetopenia de 6.000? Porque he escuchado que no estaba sangrando por ningún lugar, ni por la nariz, ni por abajo. Primer comentario. Segundo comentario es, la mujer ya está en 6 centímetros de dilatación. Ha tenido 2 cesáreas al final del embarazo. ¿Cuál fue? Digamos que realmente tiene una plaquetopenia severa de 6.000. ¿Por qué no dejarla que tenga un vulgar parto vaginal? Cesárea anterior 2 veces, publicación del San Bartolomé hace 10 o 12 años sin ningún problema. Y acá lo hacemos de rutina. O sea que las 2 preguntas, la primera es si realmente la plaquetopenia de 6.000 era verdadera. Y segundo, ¿cuál fue el criterio ante esa plaquetopenia de hacer una cesárea rapidísima cuando la mujer está en 6 centímetros a término y ha tenido 2 cesáreas a término anteriormente? Correcto, doctor. Pero para ver si había agregación, tendría que hacer una tromboelastografía. En realidad, no hay en el hospital eso. No. Simplemente ver en el microscopio la lámina para ver que si las plaquetas no están aglutinadas. Ella viene, como mencionó, referida al hospital, lo ponen como plaquetas de 6.000, pero lámina periferia de 10.000. Ese es el único dato que dan. Sin embargo, aquí se vuelve a pedir exámenes. Ella viene, mientras estaba siendo referida a nuestro hospital, ya se le habían cruzado 3 unidades de plaquetas. Entonces aquí se estaba cruzando ya la última. No había sangrado a ese momento que llega a emergencia. Efectivamente, como menciona usted, era una cesárea anterior 2 veces ya en fase activa, y cuando ya está en sala de partos es que se decide la evolución espontánea de la paciente. Correcto. Gracias. Se da la paciente con igual presión, funciones vitales estables, latidos cardíacos también dentro de los parámetros normales, evidencia de dinámica uterina, y se decide, 4 en 10, se decide igual solicitar exámenes de nuestro hospital, los cuales son... a ver, pero en un momento ahí, en este momento solicitaría al doctor Paulino un examen especial. No, yo tengo un comentario. Esta señora ha tenido, el año 2018, ha tenido una plaquetopenia también, ¿no? Pero previamente, en 2007 y 2012, tuvo 2 cesáreas, aparentemente normal, no hubo sangrados. Y el 28 de abril, a las 32 semanas, también tuvo otra vez 97.000. Y ahí salió de alta, no hicieron mayor tratamiento, y ahora ya está con 6.000. Hay varias cosas que yo me cuestiono aquí. Si es una paciente que se le conocía una trombocitopenia previa, había que estudiarla evidentemente, porque ahí había un problema. Y yo soy de lo que voy pensando inmediatamente que esta paciente lo más seguro que tenga una púrpura trombocitopénica idiopática. Y entonces me cuestiono de una vez, ¿por qué transfundirle plaquetas cuando llegó labor de parto prematuro a las 32 semanas? Eso es como echarle gasolina al fuego si no sabemos la causa. Entonces ahí hubo un manejo para mí cuestionable, a lo mejor activar más el problema autoinmune que tenía la paciente. Y coincido igual que Jack, ahora llego y probablemente tenga una plaqueta en 6.000 y está con 6 centímetros. Esta paciente que evolucione en labor de parto, porque someterla a una cesárea, solo con la cesárea me voy a consumir las 6.000 plaquetas. Entonces es difícil. Y el otro aspecto es que es o no es una púrpura trombocitopénica idiopática como para estar transfundiéndole. Creo que esta paciente sí nos dio la oportunidad previamente de estudiarla un poco más y no la estudiamos. Esa es mi opinión hasta aquí. No entendí bien, la paciente estaba con 6 centímetros de dilatación y ahí se decidió finalmente darle parto vaginal. Ella ingresa por emergencia con el
ya con dilatado 6, con el plan de culminar gestación vía alta, correcto. Pero cuando llega a sala de partos es que se decide dejarla en evolución espontánea a la paciente. Y con 6.000 plaquetas no tenía sangrado por ningún lado. Ella ingresa, como le digo, sin sangrado en centro, en emergencia. Cuando sube ya a sala de partos es que ella tenía sonda Foley y se evidencia tanto porque necesitaba otra vía. Al colocarle nada más la siguiente vía es que no se podía, estaba infiltrada, no se podía, y por cada punción que se le hacía es que había sangrado. Empieza también por la sonda Foley a haber hematuria ya franca. Entonces, en nuestro hospital es que sí se evidencia. ¿Se describe en el examen clínico algún tipo de quimosis o lesiones purpúricas? No, no había ni petequias, ni equimosis, ni zonas, alguna lesión purpúrica. Mascaro. Sí, yo quisiera insistir porque creo que es importante tener en cuenta la historia clínica en los antecedentes que trae esta paciente, porque viene de otra institución y trae también varios años ya en que debe haber sido no solamente controlada, sino habría que buscar otros antecedentes y en la búsqueda de factores de riesgo. En el año 2018, ¿a raíz de qué le diagnostican esa plaquetopenia? ¿Había tenido un evento, hipertensión, algo? Ella había cursado con epistaxis y acude por consultorio externo, porque eso que ni siquiera va por emergencia, y por esa epistaxis le hacen nada más un hemograma y ahí había salido también plaquetopenia. Pero en medicina interna, que es donde la ven nada más, no le indican mayores estudios y tampoco le indican tratamiento porque cede el episodio y no hubo incluso mayor seguimiento por la paciente para tratar de determinar si seguía con plaquetopenia o si había... ¿La señora ha tenido historia de hemorragia uterina normal? No hubo en sus cesáreas previas ninguna hemorragia postparto ni nada. Muy bien, entonces continuamos. Entonces, en esas circunstancias está con 6 centímetros de dilatación, 6.000 plaquetas y le dan chance de parto vaginal. ¿Qué pasó a continuación? Correcto. Ya llegan los resultados del hospital, en donde se evidencia unas plaquetas en 17.200, igual hemoglobina de 11, bueno, el leucocito es 16.000. Y se decide ya, como le mencionó, 38 semanas, cesárea anterior 2 veces, en fase activa porque seguía en dilatado 6 a la revalación que le hacen. Ya estaba haciendo un trabajo de parto funcional. Se continúan igual transfundiendo porque se decide al final 2 unidades de plaquetas. Había también, ampliando la historia, hubo un cuadro de ruptura prematura de membranas, se inicia antibiótico, pero se seguía dando lo que es la evolución espontánea del trabajo de parto. La presión arterial y cuántos kilos había subido en el embarazo. Esas son las presiones, el monitoreo constante durante el centro obstétrico dentro de los parámetros normales. Igual no había presencia de taquicardia, latidos dentro también de los parámetros normales. ¿Puedo hacer una pregunta, nomás un comentario? Porque asumimos, yo estoy también asumiendo que tiene una immune thrombocytopenia purpura, no sé cómo se traduce, pero el hecho es que en estos raros casos siempre ha habido la discusión si el bebé puede estar afectado, porque los anticuerpos, los antiplaquetas que causan el problema inmune en la madre pueden cruzar la placenta, y este ha sido siempre un punto de discusión. Cuáles son las plaquetas en este bebé. No estamos hablando de plaquetopenia gestacional, sino estamos viendo de un problema inmune que puede ser. Entonces, simplemente como comentario, si hubo alguna preocupación que el bebé podría ser también tener una plaquetopenia, y obviamente no tratar de manipularlo, no poner un forceps, no poner una ventosa, no jalarlos, si es que van a hacer una circuncisión, estar seguro que tenemos antes de hacer cualquier intervención cuáles sean las plaquetas del bebé, ¿no? Solo como comentario. No investigaron eso. Lo que yo quería preguntar también es a los maestros presentes, cuando esta señora cursó con estas plaquetopenias, ya sea el año 2018 o ahorita en esta gestación en las 32 semanas, ¿qué exámenes debimos haberle pedido para fijar el concepto a los residentes? ¿Debimos haberle pedido algún examen especial? ¿Qué debimos hacer? ¿Qué hubiera hecho usted, doctor Paulino? Sí, mira, lo primero es que
plaqueta por debajo de 100.000 y sobre todo escuché como que tenía 90.000 antes del embarazo, esa paciente tiene que ser estudiada por una trombocitopenia. En mi país, eso nosotros los ginecólogos, los obstetras, lo que hacemos es que la referimos a un internista o un hematólogo para que le estudien, porque hay muchas causas de esa trombocitopenia. Evidentemente ya es una trombocitopenia antes, no asociada al embarazo, antes del embarazo. Y eso requiere de una cantidad de examen especializado. Acá los indica hematología. Para mí lo primero era que debió ser vista desde antes o aún a las 32 semanas por un hematólogo, en su defecto un internista, para confirmar la causa de esa trombocitopenia que no es obstétrica. Eso es lo primero, es una trombocitopenia que no es obstétrica, pero si es autoinmune, eso puede no alterarse durante el embarazo, pero puede haber trombocitopenias severas asociadas al embarazo y que eso se puede manejar perfectamente. Y vuelvo a lo mismo, lo peor es transfundirle plaqueta, como lo hicieron, sin consultar a un hematólogo o un internista para que descartaran que esta paciente tiene una púrpura trombocitopénica idiopática. El obstetra aquí no es que va a hacer una solicitud, un examen, eso hay que hacerle un perfil hematológico completo que nos confirma la posibilidad de un problema autoinmune en el caso que estamos pensando por el hecho que ella antes de embarazarse ya tenía esa trombocitopenia. Sí, usted con una primera conclusión es que a esta paciente de ninguna manera se le debió dejar continuar sin embarazo y que previamente haberse hecho una interconsulta con el hematólogo. No, sí podía, pero esto debió ser un plan. Ahora recuerda, pueda que no la hayan captado adecuadamente, pero la captamos por labor de parto prematuro. Entiendo, cosa que dudo y perdón que sea tan franco porque llegó después a las 38, 39 semanas, entonces lo más seguro que no tenía ninguna labor de parto. Pero ¿por qué allí no se consultó si tenía plaqueta baja a un internista, a un hematólogo y se decidió transfundirlo? O sea, decidieron tratar un hallazgo de laboratorio en vez de buscar una causa de ese hallazgo. Claro. Sí, a eso nos referimos. Muy bien, entonces ese es el primer mensaje de este caso. Continuamos, entonces la paciente está con 6, ¿qué pasó? Bueno, lo único que se hizo fue igual hablar con los de UCI materna, que indicaron igual continuar con la transfusión de plaquetas, pero también iniciar con protocolo de corticoides con dexametasona. Exacto. Igualmente se decide realizar una junta médica ya con personal de ginecobstetricia, de UCI materna y también de neonatología. Muy bien, a continuación la doctora Ana Callirgo va a continuar. ¿Qué pasó en la junta médica? Bueno, ¿Quiénes participaron ahí? ¿Ginecobstetra nomás o otros especialistas? Fue tanto el servicio de ginecología, anestesio y neonatología en este caso. Los 3 servicios estuvieron involucrados en la junta médica. Obstetricia, neo y anestesiología. Entonces, y UCI materna. En la junta médica se decidió, como habíamos estado mencionando, darle chance vaginal o una evolución espontánea del trabajo de parto, ya que con 17.000 plaquetas era un sangrado inminente, por lo cual el riesgo-beneficio era mejor que de un parto vaginal, como estábamos comentando. Sin embargo, durante esta evolución se evidencian desaceleraciones de parte de los latidos cardíacos fetales, por lo cual se le traza un monitoreo intraparto en donde se evidencian estas desaceleraciones que se pueden observar, llegando a la sospecha de una ruptura uterina inminente, por lo cual, pese a haberle ya transfundido los 12 paquetes de plaquetas, se decide culminar la gestación vía alta. Perdón, ¿puede mostrarme el trazado anterior? Y basado en este trazado dijeron que había una ruptura uterina. ¿Me podría explicar a qué se debió eso? ¿O hay algo más? No, eran nada más las caídas de los latidos cardíacos fetales, estas desaceleraciones que venían ya siendo marcadas, por lo cual alguien examinó a la paciente y la paciente no estaba en 10 centímetros con la cabeza acá plana. Sí, doctor. Se le evaluó a la paciente y sin embargo no evolucionó el trabajo de parto, se quedó nada más en 6 de dilatación. ¿Cuántas horas?
más o menos 3 horas, doctor. Sinceramente acá yo no veo cuál es la gran preocupación de este trazado. A lo menos que nosotros interpretemos los trazados totalmente diferentes a como los interpretan ustedes, pero no veo la razón para correr y hacer otra cesárea. Ahora me va a decir que sí había una ruptura uterina cuando la vieron, pero la verdad que yo no hubiese hecho nada, yo la hubiera dejado que siga evolucionando y esperando. Bueno, porque el hecho es que si vas a hacer una cesárea con esa plaquetopenia, está poniendo en peligro a la madre también, y la pregunta es si realmente es necesario. Bueno, con este trazado y pese a que no avanzaba la dilatación, se decide culminar la gestación vía alta, ingresando a sala de operaciones en donde la paciente recibe una anestesia general. Se le realiza una cesárea más ligadura de trompas y una colocación del Rempenrose. Sin embargo, en el reporte no describen que hubiera una dehiscencia de cicatriz o una ruptura uterina. El recién nacido tuvo una Apgar de 3.9. Bueno, lo asociamos a la anestesia general que recibió la paciente y había múltiples incidencias. Se reporta endometriosis y sangrado en napa, ¿no? Se le pone a la paciente ácido tranexámico por el sangrado que estaba teniendo y misoprostol de 800 microgramos intrarrectal stat, ¿no? Y dígame, ¿hizo un recuento de plaquetas en el cordón, en la sangre del cordón, o un pH del cordón o algo? Porque fíjese, yo estaba en lo correcto. Esta mujer no tenía una ruptura uterina, no sé todavía por qué le hicieron la laparotomía y la cesárea, porque eso es lo que hacemos cuando tenía la chance de tener un parto vaginal. Yo le hubiese dado ante esas circunstancias oxitocina, porque yo no quería que si es que no estaba dilatando bien, porque claro, que con cuidado, porque yo prefiero que tenga un parto vaginal a que tenga una laparotomía. Pero, ¿qué fue lo que pasó con el bebé? ¿Tenemos las plaquetas en el bebé? No, doctor, ese dato sí no lo tenemos. Y en la sangre, no, bueno, eso es fundamental. Yo quería ver cuáles son las plaquetas en la sangre del cordón umbilical, ¿no? Eso es importantísimo en una madre que tiene una plaquetopenia severa, que a veces no hay relación entre la plaquetopenia materna y la fetal, pero si es un problema inmune podría ser. Bueno, escúcheme, ¿y la presión arterial de la madre cómo está? Hasta ese momento la presión arterial había mantenido dentro de valores normales, sin embargo, al pase a la UCI, la paciente presenta una presión de 140/90. Es la primera. La cesárea. Ajá. Al terminar la cesárea 140/90. Por lo cual se le agrega el diagnóstico a descartar una preeclampsia. Sí. Pero sus exámenes, creatinina, índice de proteína, creatinina, todo estaba normal. Hasta ese momento lo que se le había hecho, los prequirúrgicos y el perfil de preeclampsia había salido dentro de valores normales. Ya. Bueno, posteriormente la paciente es directamente llevada al servicio de UCI materna, en donde al llegar presenta una presión de 120/70, una frecuencia cardíaca de 120, saturando 99%, en ventilador mecánico, con una diuresis de 590 y el abdomen leve distensión, timpánico, ruidos hidroaéreos poco audibles y un útero contraído, ¿no? El DREN se evidenciaba secreciones de cero hemática para ese caso. Es ahí donde se le toma la primera... el control post cirugía, en donde se evidencia que había caído del 4 que teníamos a las 12:30 en 17.200, con el que ingresa a sala de operaciones. Se le toma un control saliendo en una hemoglobina de 5.9 y unas plaquetas de control de 9.000, ¿no? Por lo cual se decide transfundir un paquete globular, 3 paquetes de plasma fresco congelados y 8 plaquetas adicionalmente, ¿no? Disculpa que siga, porque ya se iban a intervenir y tuvieron una junta médica y iban a hacer una cesárea. ¿A alguien se le ocurrió llamar a un cirujano vascular para poder hacer la posibilidad de clampear los vasos esplénicos? Porque acá el gran problema es el spleen. ¿Cómo se dice el spleen? El vaso. Y
Y generalmente si es un problema inmune, uno inmediatamente con el clampaje de los vasos del vaso, del spleen, es inmediatamente el problema se resuelve. Y nosotros lo hemos hecho. A veces en una plaquetopenia severa hemos entrado con un cirujano vascular porque no nos queda otra que entrar. Y primero hacemos al mismo tiempo tratar, no es tan fácil, pero se hace una incisión enorme. Y con el clampaje de los vasos, los vasos sanguíneos del vaso, es una ayuda tremenda. Yo no sé si algunos de mis colegas acá tienen algo de experiencia, pero yo sí he tenido 2 casos así, en que solucionamos el problema de la plaquetopenia y la mujer evolucionó súper bien. No hay experiencia acá, creo, en... Bueno, entonces ya saben ese truco para la próxima vez. Es una posibilidad. No, sinceramente, sí, claro. En un manejo tiene una junta médica, la posibilidad, si uno está entrando ya que van a hacer una cesárea, una laparotomía, en un caso una plaquetopenia tan severa, asumiendo, porque de repente puede ser raro, esto puede ser un problema infeccioso, de droga, viral, lo que sea, pero asumiendo que es un problema autoinmune, un ITP, esto puede salvar una vida. El considerarse el clampaje del vaso, ¿no? Porque nosotros sabemos que con una esplenectomía, esto puede... ¿Se dice esplenectomía en español? Sí, bien. Podría ser una posibilidad, ¿no? Ya, entonces la señora de la hemoglobina que estaba 11 baja a 5.9. Ella ingresa con una hemoglobina de 17.000 a 9.000. Sí. Le ponen 8 unidades de plaquetas. Además de las 12 previas y de las 3 que recibió en el hospital de ¿En inicio. total cuánto iban ya? Ya iban como 23 paquetes. 23 paquetes de plaquetas. Y seguía con corticoides. Sí, el corticoide desde que se hizo la evaluación por UCI en el centro obstétrico, que se le da el chance vaginal, se inició el protocolo de dextroamphetamina. ¿Qué dosis? El protocolo es 10-10-6, ¿no? Con lo cual continuó la señora y bueno, se tenían controles continuos de la paciente en donde se evidencia una mejoría tanto de la hemoglobina como de las plaquetas. Y en centro obstétrico se sospechó también de un problema autoinmune, por lo cual se le solicitan pruebas relacionadas como el complemento, C3, C4, anticardiolipina, IgM, IgG, ANCA y anticuerpo DNA, los cuales se reciben posteriormente durante la evolución de la paciente en la UCI, ¿no? O sea, esto ya, ¿cuántos días después de la cesárea? 3 días, doctor. 3 días después de la cesárea le hacen estas pruebas, recién para... No, las pruebas se hicieron al inicio, al ingreso de la paciente a centro obstétrico. Nada más que como es inmunológico, demoran un poco en tener los resultados. 3 días demoró. Ajá, pero pese bueno, entonces le habían hecho para escapar síndrome antifosfolipídico y aparte el ANCA. Algo autoinmune, se sospechó en algo autoinmune por la anterioridad de esta plaquetopenia y vimos que la evolución era favorable y que respondía tanto a los corticoides, por lo cual se indagó que habían salido estos resultados y se dio con que teníamos la anticardiolipina reactiva, el ANA reactivo y la beta-2 glicoproteína también reactiva, ¿no? ¿Y la presión subió más o ya no? No. Y las pruebas de preeclampsia también salieron dentro de los valores normales, nunca se alteró el TGO, el TGP, el DHL, lo máximo que subió fue hasta 433. ¿Esta señora había tenido fenómeno de Raynaud alguna vez? No, doctor. Ya, entonces la conclusión, el diagnóstico con esos resultados que dijeron, ¿qué se hizo de diagnóstico? Bueno, de diagnóstico al final la paciente fue dada de alta como pórpera mediata, una plaquetopenia con un SAF probable, un síndrome antifosfolipídico probable. Se fue con una plaquetas de 50.000, una hemoglobina de 10.5, con el tratamiento de prednisona de 50 bioral cada 24 horas y una evaluación por un trato reumatología y hematología. ¿El lupus no pensaba? Es que el lupus, doctor, lo habíamos pensado al momento que estábamos pendientes el ANA y el ANCA, sin embargo, posterior a eso salió el ANCA negativo y el anticuerpo anti-DNE negativo, por lo cual nos alejaba un poco el diagnóstico de un lupus. Salió negativo el ANCA. Y en un principio
principio estaba positivo, siempre salió negativo. El ANCA. El ANCA negativo. Ah, negativo. El ANA. Entonces es un síndrome antifosfolipídico porque tiene la anticardiolipina, la glicoproteína y la beta-glicoproteína anticardiolipina y coagulante lúpico también estaba en el límite. Ajá. Está en el límite. De 50.4. Ya, un síndrome antifosfolipídico. Esa fue la conclusión. Sí. Se fue con corticoides. Se fue con corticoides y con seguimiento para reumatología y hematología también. Muy bien. ¿Algunos comentarios respecto del caso en general? Doctor Paulino. Sí, varias cosas. Lo primero en este caso es cómo fallamos los médicos en hacer un diagnóstico oportuno de una paciente. En 2 ocasiones nos dio esta paciente la oportunidad. Primero fue en los embarazos previos con plaquetas bajas y no buscamos la causa de esa trombocitopenia. La segunda oportunidad nos la da a las 32 semanas y lo que hicimos fue transfundirle en vez de buscar la causa de la trombocitopenia. Esta paciente pudo haber llegado a ese embarazo a término con un diagnóstico preciso. Yo estoy impresionado es que en una cesárea se entra con 11.8 gramos de hemoglobina y después tiene 5.9 donde se pierden 4 gramos de hemoglobina. Eso, porque es una cesárea, eso me ha llamado poderosamente la atención. Y yo sigo diciendo que es altamente probable que el principal diagnóstico de esta paciente sea un lupus con síndrome antifosfolípido, que eso se ve hasta en un 50% de los casos. Y en un momento ahí vi que tenía el ANA positivo. Así que yo seguiré pensando que aquí lo que hay que probar es que ella no tenga un lupus, que es altamente la causa de todo lo que está desencadenando este caso. Pero evidentemente aquí hay un error de mucho tiempo atrás que pudimos haber resuelto con esa paciente y tener un escenario diferente en el momento del parto. Solamente para afirmar que en todos los casos se hace necesaria una historia clínica completa, porque acá había la necesidad de buscar la causa de la trombocitopenia. Ahí teníamos el punto de partida. Y lo segundo es la necesidad de estudiar a la paciente y trabajar en equipo. Recoger el comentario del doctor Paulinho en el sentido de que hubo muchísimo tiempo para hacer el diagnóstico adecuado del problema hematológico que tenía esta paciente, ¿no? O sea, para eso hay especialistas. Entonces, si uno ve una alteración de este tipo, ¿quién mejor que el hematólogo que nos puede determinar qué tipo de alteración hematológica tiene con vistas a su futuro reproductivo y a su vida diaria, ¿no? Entonces, aquí parece tú como un síndrome antifosfolipídico que más está relacionado con una trombofilia, o sea, da más problemas de trombosis que un problema de plaquetopenia. Entonces, podría haber una combinación de varios problemas hematológicos que no se han dilucidado, porque el síndrome antifosfolipídico, como digo, va más con problemas de trombofilia y no con plaquetopenia, y lo que mandaba en este caso era plaquetopenia. Entonces, por eso, aún ahora creo que queda por dilucidar realmente qué es lo que tiene este paciente desde el punto de vista hematológico. Yo quería aprovechar para preguntar al doctor Jack, ¿con qué frecuencia ven ustedes, doctor, estos problemas de trombofilias y qué tanto repercute la trombofilia en la mortalidad materna? Más o menos en qué porcentaje o cómo es, porque tenemos entendido que es un problema que es alto, sino que no se diagnostica. Acá en el Perú, por ejemplo, como la mayoría muere por hemorragia, preeclampsia, a veces pasan desapercibidos estos problemas, ¿no? Pero en los países adelantados, donde las muertes por hemorragia, preeclampsia son menores, estos problemas de trombofilia adquieren un mayor porcentaje como causal de muerte materna. Entonces, un comentario de usted, doctor Lumi, de cómo ven estos casos allá. Bueno, para empezar, yo no soy la autoridad en este campo. Tenemos la autoridad en el panel con el doctor Vigil de Gracia. Realmente yo no sé cuál es el índice. Él de repente puede hacer comentarios cuando estaba estudiando muertes maternas relacionadas con el problema hipertensivo en el embarazo.
Yo realmente no conozco qué fracción de mortalidad materna, por lo menos en Estados Unidos, está relacionado con este síndrome, pero realmente es pequeño, ¿no? Acá todavía en Estados Unidos el problema cardiovascular es el número 1, y no hay duda que esa es la principal razón en la que tenemos tanto énfasis, por ejemplo, en el cuidado prenatal, trabajando con los cardiólogos. Entonces, hace unos 20, 25 años a todo el mundo le pedíamos estudio de trombofilia, tanto adquirida, que es el antifosfolípido, como el genético, el que se hereda, factor 5 y todo lo demás. Y ahora nos hemos dado cuenta que realmente no hay mucha relación, por lo menos en las genéticas, en las adquiridas, comparada con el fenómeno antifosfolípido. Pero mi comentario, sobre todo en este caso, y sigo insistiendo en lo que discutimos en un simposio anterior relacionado a la cesárea. En estos dos casos veo que parece que lo que estamos enseñando a todos nuestros obstetras ginecólogos como residentes es la intervención a cesárea como solución para todos los problemas. Y me llama la atención, sobre todo cuando no hay una indicación clara, porque como lo acaba de decir Paulino, una mujer que perdió 4 o 5 gramos de hemoglobina, claro que tenía una plaquetopenia severa, al hacerse una cesárea, que felizmente me dijeron que no tenía una ruptura uterina, todavía no lo entiendo. Entonces, eso como comentario en que tan fácil entramos a hacer cesárea cuando no es lo correcto, en mi parecer, y ponemos en más peligro a la madre, número 1. Número 2, me sorprende que en un caso así, que de repente sí tiene un lupus sistémico eritematoso, sobre todo porque el ANA ahí era bien alto, uno en 322 creo, que no hemos chequeado, no me hayan dicho acá mis colegas residentes nada de este bebé, nada. Porque podría tener plaquetopenia por 2 razones. Uno, por un fenómeno inmune, o simplemente un neonatal lupus, un lupus neonatal que puede pasar, y si no lo chequeamos, ahora me dicen que a las 4 o 6 semanas este bebé tuvo una hemorragia, porque se golpeó un poquito y tanta cosa, y después tratando de retroceder vemos, nos olvidamos de hacer una buena evaluación. Entonces acuérdense que estamos hablando de madre y niño. Y no solo es la cuestión de la madre, sino también tenemos, en mi parecer, una obligación de ver qué es lo que pasó con este bebé. Y eso como comentario mío. Gracias. Muchas gracias, doctor Paulino. Otra pregunta. Este paciente debió recibir el noxiparina, que se va, solamente corticoide, ¿cuál sería la paciente debió recibir el noxiparina o solamente corticoide? ¿Cuál sería más o menos el esquema de tratamiento? Porque se fue solamente con corticoide, dice. ¿Algún comentario respecto de eso? Sí, y mira, de estos casos en la muerte materna, usted que ha estudiado la muerte materna. Sí, primero, Jack hizo el comentario correcto. El impacto de lupus y síndrome antifosfolípido en morbimortalidad materna es mínimo si se hace el manejo del diagnóstico correcto. De hecho, con la trombofilia adquirida, como es el síndrome antifosfolípido, hay un poco más de problemas desde el punto de vista de pérdida, de abortos y esas cosas, y ahí hay una polémica grande ahorita, pero desde el punto de vista de la morbimortalidad materna le va muy bien, pero hay que tener el diagnóstico, porque el manejo de esta paciente, si es un lupus que está bajando tanto esa plaqueta, un síndrome antifosfolípido, que por eso que tengo mi duda, que le baje la plaqueta solo el síndrome antifosfolípido, no es lo que vemos, no es lo que ocurre, con el manejo de corticoides correcto. El manejo de heparina a bajo peso molecular en el puerperio en esta paciente no tiene ninguna justificación de nada, ¿verdad? Absoluto. Y previo al embarazo también es algo polémico en estos momentos, pero que la evidencia no lo respalda. Sin embargo, yo diría que amerita un poco más de estudio. Pero volvemos a lo mismo. Si no hacemos un diagnóstico correcto o adecuado, siempre vamos a estar improvisando, actuando ante problemas con esto. Aquí se perdió la oportunidad enorme de tener el diagnóstico y no lo tuvimos. Y eso es lo que nos llevó a que hiciéramos el manejo
que se ha dado. Bueno, Jack le ha preguntado una cosa a la residente. Yo supongo que aquí hay una cantidad de especialistas detrás de todo esto y son los primeros que yo diría, ¿por qué los especialistas no hicieron esto? ¿Por qué con ese bebé no sabemos ahorita cómo está la condición de que debieron hacerlo inmediatamente? Porque es cierto, puede tener un problema solo por si es una púrpura, por ese lado, por el lupus o por el síndrome antifosfolípido, y no sabemos absolutamente nada, y este bebé puede tener una consecuencia de mal pronóstico posterior. Entonces hay algunas cosas aquí que obvio tenemos que rescatar, que tenemos que manejar, pero igual termino concluyendo: si nosotros no hacemos los diagnósticos, nunca vamos a dar un manejo correcto de nada. Doctor, pero esta paciente está en riesgo de trombosis, de tromboembolia, por el hecho de que el embarazo de por sí es un estado trombogénico y afirmado a este problema. No, absolutamente, ya se interrumpió el embarazo. El síndrome antifosfolípido no genera problemas desde el punto de vista de la madre. Y es discusión y amerita más desde el punto de vista de que si hay una pérdida, un aborto, ¿no? Y eso hay que discutirlo más, no estamos tan claros en si eso es así. Pero desde el punto de vista, lo más importante, ya se interrumpió el embarazo. Esta paciente hay que darle un manejo. Si tiene lupus eritematoso, porque va a ameritar otras drogas, si es lupus eritematoso. Sería rápidamente confirmar si es un lupus o no es un lupus. Y bueno, ya la operaron, no va a tener más hijos porque habría que darle una orientación si se va a embarazar nuevamente. Pero no hay mayor riesgo en el manejo del puerperio de esta paciente, en lo más mínimo, es la interrupción del embarazo. Y corticoides que se están dando, ¿no? A pesar que está en estasis, por el postoperatorio, no hay mayor riesgo. No hay mayor riesgo. ¿Algún otro comentario, doctor Celis? Yo quería reiterar lo que también lo acaba de decir Paulino. Las hemofilias se relacionan más con pérdida recurrente del embarazo, o sea, con aborto recurrente. También se asocia a trombosis venosa durante la gestación, incluso después de esta misma. Pero continuar la enoxaparina después de ella no tiene sentido. Muchas veces he visto que los hematólogos, si hay el trastorno persiste como debe ser, utilizan, si no me equivoco, warfarina, después ya otro tipo de tratamiento. Pero posterior, bueno, controlar por problema de trombosis que pueda condicionar el problema que ella sigue teniendo de síndrome antifosfolípido. Pero yo sigo diciendo y reiterando que no haya sido visto por un hematólogo, ¿no? Porque acá hay varias cosas: síndrome antifosfolipídico, una plaquetopenia tan marcada que no se correlaciona con esto, y también la posibilidad de un lupus. Entonces esto tiene que ser manejado integralmente, y la medicina moderna es eso, que cada quien maneje lo que corresponde en lo que le corresponde. ¿Algún otro comentario? Bueno, yo creo que han sido dos casos muy ilustrativos, porque de una u otra manera nos hacen ver cuál es la realidad del país, ¿no? Estas pacientes inicialmente van a unos hospitales donde, como en el primer caso, ¿no?, ni siquiera le hacen bilirrubina, deshidrogenasa láctica, etc., pero también a veces porque simplemente no hay. Hay hospitales que ni siquiera hay para hacer el índice de proteína, creatinina, ni siquiera creatinina. Estamos en una situación que algunos hospitales ni siquiera tienen para hacer la creatinina, y entonces todo esto, pues, tenemos muy importante que se discutan esto con la presencia de los maestros y la presencia de los residentes, porque si no mejoramos esta situación, ¿cómo vamos a disminuir la muerte materna? Pues la muerte materna en el Perú, bueno, por la pandemia, ha estado en ascenso, pero también es verdad que hay una deficiencia notable en los hospitales, y no solamente deficiencia de laboratorio, etcétera, sino que, como bien han dicho los ponentes, los maestros, también de actitud de los médicos, ¿no? Porque como ya hemos visto en el primer caso las fallas que se cometen, operan pensando en una laparotomía y no pensar en un hígado graso, y en el segundo caso también la paciente ya estaba avisando que tenía un problema hematológico, ya de inclusive hace 4 años atrás, y inclusive en este embarazo avisaba ya que tenía un problema ginecológico, un problema pues hematológico, pues sin embargo el médico no hizo, los médicos que la vieron no hicieron absolutamente nada. O sea que
Hay dos situaciones graves que tenemos que superar en el Perú, que son no solamente la falta de infraestructura, sino la capacitación y la actitud del médico. ¿Sí, doctor Celis? No se puede pretender que haya un hospital de tercer nivel en todos lados. Lo que está fallando es la puerta de entrada al sistema de salud, la atención primaria de salud. Si estas pacientes fueran adecuadamente evaluadas por la puerta de entrada al sistema de salud, que es la atención primaria de salud, y se detectaran desde ahí estas alteraciones, se podría hacer la transferencia adecuada a un hospital para que pueda ser tratado antes de que ocurra el problema. Lo que pasa, en nuestro país todavía el control prenatal sigue siendo totalmente deficitario y muchas pacientes ya llegan al hospital que tienen más cerca ya cuando tienen un problema. Entonces por ahí comienza el problema de salud pública que tenemos, y no solamente pretender que un hospital de segundo nivel tengan todos los preparados o examen laboratorio para detectar este problema. Sí, doctor Jack. Sí. Bueno, en primer lugar, felicitar a la sociedad y a ti, Santiago, por hacer este ejercicio que creo que es fundamental e importante. Fuera de hablar de las deficiencias, estamos hablando acá de estudiantes de residentes, que eso es el futuro de los especialistas en el Perú, y creo que es increíblemente importante que tengamos estas discusiones. Yo me voluntarizo para poder participar en este tipo de discusiones con residentes, ya sea casos clínico-patológicos, en cualquier momento en forma voluntaria, porque creo que es importante que haya una enseñanza y una discusión de casos y que no se hacen las cosas solo por dogma. Yo aprendí eso de Paulino, que cada 2 o 3 años el conocimiento sigue avanzando, y fíjense que yo sigo estudiando y leyendo lo mismo que Paulino, y tanto el doctor Mascaro como el doctor Celis como tú, doctor Cabrera. Entonces, para felicitarlos, pero para abrir la posibilidad que la enseñanza continua debe seguir, este mundo virtual realmente facilita la posibilidad de hacerlo esto. Y yo creo que es importante que lo sigamos haciendo, porque hay muchísimo que aprender, mucho que discutir, no solamente por dogma, yo creo que hay que hacer así, sino buscar la evidencia. Pero se lo debemos a nuestros estudiantes y sobre todo se lo debemos a nuestras madres. Es la única forma de poder mejorar. Mi comentario. Y les agradezco infinitamente la posibilidad de poder colaborar nuevamente. Muchas gracias, Jack. Doctor Paulino. Sí, yo primero agradecerles a ustedes por una vez más darme la oportunidad de compartir aquí, sobre todo con expertos como ustedes y siempre Jack Ludmir. A los residentes hicieron excelente presentación, muy bien. Esperemos que les sirva mucho este caso. Y yo difiero, el problema aquí no fue Perú, el problema aquí no fue falta de recursos. Los dos casos nos dieron la oportunidad a los clínicos de actuar y no actuamos a tiempo. En el primer caso, esta paciente de entrada para mí tenía un hígado graso agudo del embarazo, y eso no es problema ni de Perú, ni del hospital, ni nada, es el clínico, y debimos haberlo pensado y enfocarnos en ese manejo. Y el segundo caso, la paciente reiteró viniendo de nosotros nuevamente y fallamos como clínico. Entonces no culpemos siempre ni al país ni a las instituciones, culpémonos nosotros que necesitamos estar capacitando, que es el objetivo que tiene la sociedad en estos momentos con todos los que estamos aquí. Muy bien, Paulino, gracias. Sí, doctor Mascaro. Sí, solamente para señalar que estas discusiones clínicas, tema de retando al maestro, creo que nos da la posibilidad de interactuar a distancia, pero a su vez nos refleja o nos pone en claro que este espacio de discusión pone en evidencia los errores y las deficiencias que tenemos en el campo de la obstetricia. Pero hay que mirar un poco más allá. A propósito de la pandemia, nos hemos encerrado en los servicios de salud, en los hospitales. Y nos hemos alejado de los pacientes, y también nos hemos alojado nosotros mismos como un colectivo para trabajar en equipo y intervenir, o que intervengan todas las especialidades. Pero esto va más allá todavía. Hemos empezado a mirar solamente parte de lo que es la ginecología y la obstetricia, en lo que es la emergencia, pero hemos
descuidado muchas o la mayoría de patologías. Hoy día tenemos que hablar en el Perú por lo menos de las patologías no COVID que se han disparado en los últimos 2 años y medio, ya al tercer año, precisamente por la situación que hemos enfrentado frente a la pandemia. Hay la necesidad, creo que, de retomar con mucha serenidad y con la reflexión y la autocrítica correspondiente. Muy bien, ya el tiempo nos venció. En nombre de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y de su presidente, el doctor Antonio Ciudad, les agradecemos infinitamente a los maestros, al doctor Paulino Vigil de Gracia, al doctor Jack Ludmin, al doctor Alfredo Celi, al doctor Pedro Mascaro por haber participado en este evento, y a los médicos residentes, que como ven, las conclusiones no solamente permitió discutir el caso en sí, sino tiene muy valiosa, creo, a los médicos que están en formación. Muchas gracias. Continuamos entonces con la siguiente actividad del Congreso. Hasta luego, Jack, Paulino, gracias. Muy bien, entonces a continuación seguimos con el siguiente evento de la actividad, con la siguiente actividad del Congreso. Muchas gracias a todos.